Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es una bendición nuevamente poder estar compartiendo con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da y gracias a ustedes por conectarse y estar siempre pendiente de recibir la instrucción de la palabra, que es la que nos hace cambiar, nos está preparando para el encuentro con el amado. Oremos en esta hora y pidámosle al Señor que nos bendiga y que podamos ser instruidos. Antes de poder orar, solo quiero recordarle que miércoles, jueves y viernes, como siempre, continuamos con el retiro virtual de invierno 2020, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y luego el sábado, pues, nos volvemos a contactar por este medio y les recuerdo que hay Santa Cena, una oportunidad para congregarnos como familia, como casa, para poder recibir la bendición que el Señor tiene para nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos solicitando tu buena palabra, tu instrucción, tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos por amor de tu santo nombre, que tu Santo Espíritu tome el control en el nombre poderoso de Jesús, con acción de gracias, Señor. Amén y amén. La tarea de la iglesia en el final de los tiempos. Mire, cuando yo le puse la tarea de la iglesia en el final de los tiempos, es una tarea bien amplia. Quizá en esta noche vamos a tocar algunos puntos, pero obviamente no es solamente esto que vamos a platicar. Lo aclaro, pues, ¿verdad? Por el título. Y tenemos que entender, hermano, que viene de lo alto esa tarea, esa instrucción. Se debe de vivir con pasión, con amor, con gozo. Se debe hacer con ese entusiasmo, se debe hacer con alegría que el Señor da. Mire, es un privilegio que el Señor lo haya salvado a uno y lo haya tomado como hijo, pero es un privilegio también poder servir en la obra del Señor y ser parte de esa múltiple tarea que la iglesia tiene en esta tierra mientras nos vamos de aquí. Entonces, miren Marcos 16:15. Y le dijo a los discípulos, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y Tito, capítulo número 1 y versículo 1, hablando del apóstol Pablo, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Entonces aquí miramos algo interesante, hermano. Por eso en el lugar donde nosotros estamos, hermano, tenemos que hacer la tarea, porque se tiene que complementar. La palabra de salvación va a llegar a todo lugar, hasta los confines de la tierra. Y hay una de las recomendaciones importantes, dice: el que crea, tiene que creer, pero luego tiene que ser bautizado. Creer y ser bautizado inmediatamente. Porque así lo dice el verso 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, ¿cuál es la tarea? Si usted quiere, general, anunciemos la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es importante que usted y yo podamos ir avanzando. Marcos 16:17 dice que a esa predicación, a eso que vamos a hacer, a la palabra le van a seguir, le van a acompañar señales a los que hemos creído. Y en el nombre de Él, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. Esto es muy importante, todo es importante, hermano, y se pondrán bien. Solo que aquí se necesita, número uno, el ser uno enviado.
2, la fe. Y claro, hermano, tener el cimiento de la palabra. Haber crecido en la palabra, la doctrina de la palabra. Porque se recuerda a los hijos de Seba, ellos solo oyeron y vieron cómo se hacía, pero nunca se hicieron parte de los discípulos del Señor. Entonces fueron, mi hermano, y se encontraron con alguien que estaba endemoniado, se lo estoy parafraseando, y de repente le empezaron a hablar y él les dijo, a Jesús conozco y de Pablo he oído. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces, mucha gente anda ahora, si usted quiere, hermano, por su propia cuenta. Pero recuérdese, el ser enviado, porque aquí Él está enviando a los discípulos. Eso es muy importante. El que es enviado tiene respaldo de parte de Dios. Los equipó, se tiene que tener el equipamiento respectivo. Y número 2, se tiene que tener fe. Y recordemos, amados hermanos, que dentro de ese equipamiento están los dones que nosotros tenemos que anhelarlos con todo nuestro corazón. Ha habido impartición de dones, ha habido la impartición de la llenura con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con gente, hermano, que anda engañando, con falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Y que nosotros le tenemos que pedir al Señor porque nosotros llevamos la verdad. Y claro, nos vamos a juntar con otros hermanos que también llevan la verdad, quizás son de otras congregaciones, pero el mismo Espíritu da testimonio. Recuérdese que la unidad del Espíritu ya la tenemos por medio del Señor Jesucristo. La unidad de la fe y unidad doctrinal es la que estamos alcanzando, y esta va a ser por el Espíritu. Y la transformación del cuerpo, pues obviamente que será más adelante. Entonces, miremos algunas cosas. Por eso yo le dije, amado hermano, que la tarea de la iglesia es inmensa. Pero que yo le voy a 2 o 3 ejemplos le voy a poner en esta noche, para que usted se dé cuenta que usted ha sido equipado, ha sido preparado por el Señor y ha sido tomado en cuenta. Pero haga las cosas bien hechas, hágalas en el orden del Señor. Y ahí va a haber el respaldo que va a tener de parte del Señor. Cosas que la iglesia debe de ver y hacer. Interesante esto, hermano, porque es un tiempo de búsqueda. Mire pues, esto es hermoso. Y ese tiempo nosotros lo estamos viviendo hoy en una dimensión distinta. En primer lugar, no sabemos orar como deberíamos, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y en este fluir por la revelación y la instrucción apostólica que nos hemos metido, hermano, ha sido algo hermoso. Yo pues particularmente les he de decir que he tenido unas experiencias bien ricas con el Señor y cómo el Señor a uno lo va metiendo. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando se mete al río de Dios y le llega a los tobillos el agua. Después se mete un poco más y le llega a las rodillas. Después se mete un poco más y le llega a los lomos. A tal punto que cuando usted se mete y ha bogado mar adentro, ya es el Espíritu Santo quien lo guía. Hechos 3:1 dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la hora de la oración. Es un tiempo de búsqueda del Señor, la oración. La oración. Hermano, tenemos que orar. Y recuérdese que orar es comunicarse con el Señor. Se lo pongo así generalizado. No solamente es pedirle al Señor, sino que también es dialogar con Él. Acercarnos como un hijo se acerca a su padre y dialogar. Si usted mira, lo voy a poner de esta manera y óigame con oídos espirituales. Cuando el pródigo regresa a casa, es un tipo de oración que él hace. Es un diálogo que tiene y le dice, mira Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le dice, dentro del diálogo, le dice, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Entonces, ¿cómo nos presentemos delante del Señor? Y esa es una tarea de la iglesia al final de los tiempos.
tenemos que buscar al Señor. ¿Y cómo se busca? De muchas maneras, a través de la lectura, hermano, de la palabra, a través del equipamiento, a través de las prédicas, de la enseñanza, pero algo también importante es a través de la oración. Y el Salmo 32:6, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Santo. Y la Biblia dice para este tiempo, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, yo quiero decirle a usted que parte de la tarea de la iglesia es ese equipamiento personal en la intimidad. Es ese equipamiento congregacional a través de las prédicas, a través de las enseñanzas, de la impartición de la palabra. ¿Para quién? Por eso los 5 ministerios que vienen para equipar a los santos para la buena obra. ¿Se da cuenta? Efesios 4, 11, 12 en adelante. Se equipa a los santos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los santos? Buscar, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo. Y este es el tiempo propicio. En el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Entonces, mire, esta es una tarea. Y esta es una tarea personal. Personal. El Evangelio del Señor Jesucristo no se impone, se expone y aquí hay algo importante. Mire, quiere ir a hablar del Señor, ya murió en la intimidad, en la oración ya lo buscó, en la intimidad. Y allá afuera se va a ver manifiesto el poder de Dios, porque aquí uno murió, uno se humilló ante el Señor. Ok, entonces, miremos algo más. Hechos 3:2 dice, mire pues, este es un caso. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entran al templo. Este es un ejemplo que hemos platicado. ¿Cómo debe de ver la iglesia esto? Aquí se ve algo físico, cojo desde su nacimiento. Aquí brota el sentimiento de lástima, pero vemos también que él lo usaban como un instrumento para hacer riqueza, porque pedía limosna. Y al templo llega mucha gente, y más de alguno le va a dar, después le da otro, pasan 5, de esos 5 le da uno, y así, hermano, y vemos eso. Pero yo quiero avanzar. Esa palabra cojo me llama la atención porque dentro de su significado, detenerse. ¿Con qué se va a encontrar la iglesia? Se va a encontrar con gente físicamente coja o espiritualmente coja. Gente que se detuvo. Y el peligro es que la iglesia se detenga. Por eso la necesidad de orar, por eso la necesidad del equipamiento de la palabra, por eso la necesidad de buscar al Señor. Entonces, gente que viene detenida desde el vientre de su madre, algo pasó. Pero también en lo espiritual es gente que quiere sustituir lo espiritual con dar lástima en lo terrenal. Sustituir lo espiritual con dar lástima en lo terrenal. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, hoy hay mucha gente cristiana, evangélica, que se quedó así con la mano, mire, pidiendo. Se quedó detenida. Se quedó detenida. ¿Por qué? Porque sustituyó lo espiritual por lo material. Y como vio que toda la gente le daba, bueno, se acomodó. Entonces, como que el enemigo le hizo un alto. Le hizo un alto. Y hermano, ¿se recuerda del ciego de nacimiento? Le dicen al Señor, ¿quién pecó, este y sus padres? Y el Señor dice, ninguno.
sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Y el Señor le devuelve la vista. Y el Señor le dice a la iglesia que mayores cosas que Él hizo, la iglesia tiene que hacer. Pero por eso le dice, necesita ser equipada, necesita ser enviada, necesita fe, necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita de los dones. Entonces, amados hermanos, llegó el tiempo. ¿Y con quién se empieza, pastor? Con los de tu casa. Porque la promesa del Señor se va a cumplir, cree tú y toda tu casa será salva. Entonces, interesante eso, ¿verdad? Hay que comenzar con los de la casa. Se empieza de adentro hacia afuera. Porque claro, hermano, Dios le puede dar victorias a uno afuera y uno llegar a su casa contento. Dios me regaló un alma. Así es el dicho de uno, ¿verdad? Y el que gana almas para Cristo es sabio. Y después uno se recuerda que quizá en su casa hay familia que todavía no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Lo voy a decir de esta manera, está detenida. Le hicieron un alto. Y se detuvo, hermano. Entonces tengamos cuidado porque hay gente que quiere sustituir lo espiritual con lo terrenal. Ok, pero avancemos pues. Mire la tarea de la iglesia. Aquí hay otra cosa interesante. Marcos 9:45. Más adelante le voy a seguir hablando del cojo. Ahí me recuerda. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies y ser echado al infierno. Pero interesante, la palabra aquí es pecar. Y esa palabra pecar, escandalizo, de escandalizar, del griego 46:24. Entrampar. Entrampar. Caer en una trampa, es decir, hacer tropezar o incitar a pecar, a la apostasía o desagrado. Y hermano, lo que se avecina es una apostasía generalizada, hacer caer, ofender y poner tropiezo. Entonces, si tu pie, es decir, aquí cuando habla de pie, habla de tu caminar, habla de tus actitudes. Y le estoy hablando a gente que tiene a Cristo en su corazón en este momento. Si tu caminar escandaliza a los demás, vas a ser piedra de tropiezo para otros. Entonces la salida que el Señor da aquí es que dice, córtate ese pie. Pero no habla de un cortar físico. Aquí cuando habla, y mire, lo voy a poner aquí, lo voy a jalar para acá. Habla de ministrarse. Habla de ministración. Mire la tarea de la iglesia. Se va a encontrar con gente cristiana. Sí, yo soy cristiano, pero que su testimonio, su caminar está escandalizando, está entrampando a otros y los está llevando a la apostasía. Los está llevando a pecar. Entonces hay que pedirle al Señor la sabiduría para hablarles, para que se puedan arrepentir, reconciliarse con Dios y ministrarse. La ministración. Hay que cortar ese caminar. Repito, no es que físicamente la gente se quite un pie, sino que estamos hablando del caminar. Estamos hablando del caminar, que es un caminar que no agrada a Dios. Por eso, hermano, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, es necesario que te limpie los pies, que te lave los pies, para que tengas parte conmigo. Y la iglesia está, déjeme decírselo de esta manera, está en uno de los mejores momentos, hermano. Estamos viendo el final de los tiempos donde la gracia, la misericordia, la revelación, el poder de Dios se está derramando. Y es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Mire, mucha gente dice, sí, pero ¿qué hago aquí metido en mi casa? Pero desde tu casa puedes utilizar los medios para comunicarte con tu mamá, quizá ella no es cristiana, y empezar a orar y a equiparte y a pedirle al Señor, dame el momento, dame el tiempo para hablarle a mi mamá, y Dios te va a dar ese tiempo.
Y entonces mira lo que la iglesia va a hacer, va a ver y tiene que actuar en el final de los tiempos. Ahora, yo avanzo con esto. Si nosotros no nos ministramos, si no confesamos nuestro pecado, hermano, pues obviamente no vamos a llegar lejos, no vamos a avanzar. La Biblia dice, los pies que corren al mal, los pies que corren, se apresuran al mal. Tengamos cuidado, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude para poder salir adelante. Ok. ¿Se recuerda que le dije del cojo? Fíjese que al cojo lo usaban y la iglesia tiene que darse cuenta de eso. El cojo no busca al Señor o no buscaba al Señor. La gente que sustituye lo espiritual por lo material da una apariencia, pero óigame bien, se queda en la puerta de la iglesia, no entra, se queda en el atrio, sustituyendo lo espiritual por lo material. Y el Salmo 34:10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán bien alguno. Por eso empecé buscando al Señor en oración. Buscadle mientras pueda ser hallado. Pero hermano, los que buscan al Señor, es una tarea de la iglesia al final de los tiempos. Dile al hermano que tienes a la par, hermano, busca al Señor. No sé cuál sea tu situación, pero busca al Señor, métete con el Señor, ora. El Señor ve tu corazón en la intimidad, cierra la puerta atrás de ti y busca al Señor. ¿Por qué? Porque los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Y a nosotros nos tocó que conquistar, que poseer la Canaán espiritual. Hermano, que es la abundancia. Pero tenemos que permitir, recibíamos la instrucción apostólica, hermano, cómo el Señor saca al pueblo, lo saca de Egipto con brazo fuerte, lo atraviesa por el desierto, hermano. Moisés hace esa tarea, luego le dan la estafeta a Josué para que vaya, los pase por el Jordán, que significa bautismo con el Espíritu Santo, significa bautismo en agua, que la gente se prepare, que la gente se limpie, y luego que entren a poseer Canaán. Pero hay que enseñarle a la gente a permanecer. Entonces, hermano, de allí que es un tiempo para desarraigar raíces, para desarraigar plantas que el Padre no plantó. Porque no puedes permanecer, hermano, si el Señor, si no le permites al Señor que arranque toda planta que Él no plantó. Entonces es un tiempo de búsqueda. Buscar al Señor en la intimidad, buscar al Señor en la intimidad, en la oración, y no carecerá bien alguno. Pero ¿quiénes? Los que buscan al Señor. Entonces, allá afuera se va a ver potencializado el poder de Dios, de alguien que lo buscó en lo íntimo. Entonces, hay mucha gente que quiere ir allá afuera a evangelizar, a hacer la tarea, pero solo con el conocimiento, solo con el logos. No tiene el rema, no tiene el equipamiento, menos tiene la intimidad con el Señor en la oración. Ay, no, hermano, es que mire, me cuesta orar. Es que mire, hermano, a mí me da sueño rápido. Mire, si estamos poniendo esas excusas y no nos animamos a hacerlo, nunca vamos a pasar de ahí, nunca vamos a experimentar. Por eso le dije a un principio, hermano, que cuando nos metieron a la dimensión de la oración y uno empezó poco a poco, quizá vamos con los pies, con el agua a los tobillos todavía, pero ya empezamos a caminar, ya empezamos a avanzar. Y eso cuenta para Dios y cuenta para ti también.
Entonces, no trates de sustituirlo. Hermano, es que no tengo, mire, no tengo para la renta, no tengo para esto, no tengo para el otro, no sé qué hacer. Mira, hermano, no te afanes, no te preocupes, porque el Salmo 34:10 es bien categórico, que los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Yo no te estoy diciendo que no busques trabajo. Yo no te estoy diciendo que no hagas lo que tengas que hacer. Pero cuando ya has hecho lo que has hecho, ahora deja que el Señor haga lo imposible. Y si Él te ve, porque así dice la Biblia, que tu Padre que está en los cielos te ve cuando estás derramando tu alma, tus lágrimas, y que ya no aguantas. Y David dijo, hermano, David dijo, he visto, joven fui y ahora soy viejo. Y no he visto al justo desamparado, dice, ni a su simiente que mendigue pan. La simiente, nosotros, hermano, somos parte de esa simiente bendita. Y el Señor no te va a dejar mendigando pan. Pero no cambies tú lo espiritual por lo material. Pero mire pues, pero avancemos pues. Déjeme decirle algo. Está el cojo. Es que el cojo de nacimiento es nuestro ejemplo en este momento, porque tipifica muchas clases de gente. La gente que solo llega a la puerta de la iglesia a pedir, la gente que cambia lo espiritual por lo material, la gente que solo es pedir necesidad, que mire esto y el otro, que ayúdeme con esto y lo material, pero no avanzó. Pero entonces la iglesia, que llena del Espíritu Santo, llena del conocimiento de la palabra, tiene la capacidad de discernir y tiene la capacidad de impartir. Y eso es parte de la tarea. Entonces, Hechos 3:3 dice, ¿quién es este? El cojo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo. Mire pues, déjeme ponerlo de esta manera. Los vio a cierta distancia y dijo, ahí vienen dos que vienen para la iglesia. Hizo sus cálculos. Si vienen dos, le hago la petición a los dos, más de alguno me tiene que dar. Y había hecho bien el cálculo. Óigame lo que le estoy diciendo. Había hecho bien el cálculo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. ¿Ya vio? Les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando la vista en él, Aquí hay algo que, mire cómo la llenura del Espíritu Santo, mire la unción, fijando los ojos en él primero, pasándole los rayos X, por dentro tiene ataduras, tiene amarras, tiene esto, tiene el otro, está siendo usado por su familia y es el que usan para él, todo, Pero después le cambian el plano, porque le dicen a él, míranos. Aquí ya es diferente. Míranos. Aquí él ya no los vio como él los vio al principio, como aquellos dos hombres que le iban a dar dinero, ¿ya? Porque era alguien más que llegaba al templo. Aquí a ellos el Espíritu Santo les había mostrado la condición interna de él y por eso le llamaron la atención y le dijeron, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Hermano. Dijo, estos ahorita se van a meter las manos a las bolsas y van a sacar un puño de monedas cada uno y me las van a dar. Este es el momento, sí fue mi día, dijo él. Buen domingo vine a la iglesia.
pero no fue ni a adorar, ni a alabar, ni a oír la palabra, ni a tener coinonía con los hermanos. Fue a cambiar lo espiritual por lo material. Pero entonces mire la tarea de la iglesia, mire la tarea de los enviados, mire la tarea de los que están llenos del Espíritu Santo, mire la tarea de los que han sido equipados. Fijando su vista en Él, le dijo, míranos. Y Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Y efectivamente le dieron, hermano. Usted puede seguir leyéndolo. Le dieron, pero el punto que yo quería decirle fueron estas dos cosas. ¿Cómo vio él la primera vez? ¿Cómo lo vieron a él? Y luego, ¿cómo vio él? Atentamente. Atentamente. Ok. Y le dijo, no tengo oro, no tengo plata. Hermano, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Y vamos pues. Ahora, Lucas 3:11 es otro caso. Yo le voy a preguntar a usted, fíjese pues, el cojo cuando les pidió limosna, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Pero lo que tenía Pedro y Juan es más valioso que el oro y la plata. Y entonces el problema en la mentalidad de mucha iglesia es que, ¿y qué voy a ir a dar si no tengo? No tengo. Bien, usted ha recibido palabra, usted ha sido equipado, usted tiene para dar palabra del Señor. Ahora mire este caso, Lucas 3:11, respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, comparta con el que no tiene. Este es un tiempo para compartir. ¿Qué es lo primero que la iglesia tiene que compartir? El pan de vida, el pan de salvación, el pan que liberta. Y en lo material, como Dios nos ha bendecido, entonces hay que compartir con el que no tiene. Y la Biblia da el orden. Primero dice, con los hermanos de la fe, con los de casa. Y luego, hermano, con los de afuera. Compartir, porque mire, la iglesia está a punto de irse. ¿A quién le va a quedar lo que usted tiene? A ver, usted tiene 5 casas, 8 carros, esto y el otro y un montón de cosas, y ya lo tiene destinado, y ya tiene hijos y ya le repartió a sus hijos, y aparte de eso usted se quedó con algo. Ok, cuando venga el arpazo, el arrebatamiento, el levantamiento primero de la iglesia, luego el bimá, luego el arrebatamiento, disculpe, esas cosas ¿a quién le quedaron? Porque hay gente a quien Dios ha bendecido espiritualmente y materialmente. Tienen abundancia, pero no saben permanecer, no permanecen en Canaán en la abundancia. Entonces no disfrutan lo que tienen, menos le van a dar al que no tiene. Tremendo eso, ¿verdad? Por eso Job dijo, Dios dio y Dios quitó, dijo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la escasez y he aprendido a vivir en la abundancia. Aprendí el secreto de vivir en escasez y de vivir en abundancia. Estar contento, estar agradecido. ¿Qué es lo que la iglesia, una de las tareas de la iglesia en el final de los tiempos? Es compartir con el necesitado. Pero atención con esto, hay que discernir. Porque allá afuera hay grupos que hacen obras sociales. Y Dios comparte con el necesitado esto y el otro. La iglesia también tiene que hacer obras de misericordia. Tiene que compartir acerca de la piedad. Pero tiene que pedirle al Señor que le dé discernimiento. Porque mire, la mayoría de gente en el templo con el cojo le daba una limosna, le daba una moneda.
Pero Pedro y Juan marcaron la diferencia. Yo espero darme a entender en esta noche, porque la iglesia tiene que entrar a esa dimensión. Repito, hermano, y le estoy hablando en lo espiritual primero, y de compartir con el que no tiene. Si tú sabes que un vecino ya lleva 6 meses y que lo despidieron y que está pasando el Niágara en bicicleta, hermano, y tú le puedes ir a hacer un súper porque a ti Dios te ha requete contrabendecido. A ti no te quitaron el trabajo, a ti te mandaron a tu casa del trabajo y te siguen pagando. Y hasta te pagan extras por estar en tu casa. Y la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Pero ya oíste que tu vecino está pasando necesidad, que el frío de la noche está dañando a sus hijitos y que tú tienes ahí en tu ropero, qué sé yo, tienes colchas nuevas. Ya llevan 5 años de estar ahí, nunca las usas. ¿Por qué no agarras un par y se las vas a dejar? Comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Llegó el tiempo y Dios te va a dar la revelación. Dios te va a dar la sabiduría. Hermano, mira, no solamente con temor y temblor digo esto. No solamente, hermano, es de anunciar el evangelio. Qué bueno que lo haces. Gloria a Dios por eso. Pero hay más cosas a las que Dios te está llevando para que puedas dar, para que puedas despojarte. Avancemos. ¿Qué hay que enseñarle a la iglesia? ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que enseñar? Salmo 34:5 dice: los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Entonces, ¿qué tenemos? La gente ahorita, la gente sin Cristo en el mundo está desesperada, desilusionada. Algunos, hermanos, pidiendo morirse. Mire, ¿qué tiene que ir a hacer la iglesia? Mire, don fulano de tal, ponga su mirada en Cristo. Y uno va a tener esa solvencia, decir, mire al Señor Jesucristo. Él vino para salvar su vida. Pero uno va a tener esa solvencia porque uno ya lo vivió y uno ya tiene esa experiencia. Claro, hermano, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y anhelamos verle, y este es un tiempo para verle. Pero por la fe, hermano, por la fe nosotros estamos creyendo a esa palabra. Yo por ejemplo, hermano, yo no le he visto, pero anhela mi corazón y mi espíritu verle. Pero sí le puedo testificar a la gente y enseñarles, mire a Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Él vino a esta tierra y dio su vida para salvar al mundo. Dio su vida para salvar al mundo. Y dice que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Hay que enseñar. ¿Por qué? Porque viene un movimiento de confusión, viene un movimiento babilónico de confusión, hermano, donde están presentando a un falso Cristo, donde le están diciendo a la gente, no, si venga, este es el camino. Y yo quiero decirle que nosotros, que la iglesia verdadera, que ha sido comprada con precio de sangre, ya nos iluminaron, porque vimos por la fe el sacrificio, vimos a Cristo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros y nos iluminó el Señor. Por gracia sois salvos. Por la sangre de Cristo somos salvos, por la fe somos salvos. ¿Y sabe qué? Dígale, y mire, dígale a su vecino o a su compañero de trabajo al que usted esté evangelizando, jamás se va a quedar usted avergonzado. El Señor jamás lo va a dejar avergonzado, pero aprenda a poner sus ojos. Pero ¿quién puede enseñar a ver al Señor? Aquel que aprendió a verlo, aquel que se dejó equipar, aquel que con todo su corazón recibió la palabra.
Es una tarea de la iglesia, de las cosas que la iglesia tiene que hacer y tiene que ver. Ahora, avancemos, me quedan unos minutitos. ¿Qué tenemos que dar? Lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado a ti al Señor? Fíjese que hay mucha gente que se quedó estancada como el cojo, se quedó detenida, porque cambió lo espiritual por lo material. Y se molestan con Dios. Y tal vez en el tiempo de Dios es un tiempo de dar lo que Dios te ha dado. Dice Hechos 3:6. Aquí está, mire. Por eso le dije que el cojo iba a ser nuestro referente en esta noche. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? Que en el nombre de Jesucristo el Nazareo, anda, le dijo. Hoy la gente está buscando la plata y el oro. Está buscando el negocio, incluso desde los púlpitos haciendo negocio. En la iglesia haciendo negocios. Y para eso llevaban al cojo. ¿Cuánto recaudaría el cojo? Cada día no sé. ¿Cómo vivía la familia del cojo? Hermano, si le iba bien en las limonas y todo, vivía muy bien. Entonces, hermano, porque no se pone por gusto a alguien a pedir limosna. Y si agarró un punto fijo y ahí ya lleva años usted viéndolo, es porque no le va mal. Hace algunos años recuerdo yo que en una noticia, y también salió del periódico, de una persona que se ponía en cierto lugar a pedir limosna en una silla de ruedas. Y ya llevaba bastante tiempo, hermano. Y de repente, no sé, algo debe haber pasado, ¿verdad? Y le dieron el seguimiento. Y a unas cuantas cuadras, él se iba en silla de ruedas y a unas cuantas cuadras tenía su carro, se levantaba, hermano, doblaba su silla, la metía en el baúl y ya se iba para su casa. ¿Por qué mucha gente no prospera? ¿Por qué mucha gente no puede disfrutar la abundancia de la bendición espiritual y material que Dios le da, hermano? Porque no da lo que Dios le ha dado. Pedro sí tenía para comer, Pedro sí tenía túnicas, Pedro sí tenía para vestirse. Pero como le enseñé las dos formas de ver, primero vio el cojo y dijo, ahí viene mi oportunidad en esos dos. De esos dos, uno me tiene que dar. Cuando les pide, se detienen, lo ven fijamente, el Espíritu Santo les muestra la condición y le dice qué es lo que tienen que hacer y le dicen, míranos fijamente. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Amada iglesia que me estás escuchando, este es el tiempo para dar lo que Dios te ha dado. Y Mateo capítulo 10 y verso 8 dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Hermano, de gracia recibiste, de gracia da. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Ya? Es por gracia. Usted y yo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios. Óigame pues, para permanecer en Canaán, en la abundancia, tenemos que reconocer que lo que somos, que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y por eso la Escritura dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Y qué le vamos a dar a la gente? Lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué ha recibido usted de parte de Dios? Es un tiempo de darlo. Es tarea de la iglesia, del final de los tiempos. Dalo de Dios. ¿Ya? Porque si usted va a dar lo suyo, hermano, te encargo pues que cuando yo también esté con esa necesidad, te acordes de que yo te di. Así no. Así no. O el Señor le vive pidiendo a usted, pues dame de lo que yo te di, pues porque mira, la Biblia dice, de lo recibido de tu mano te damos, pero ya nace de uno. Pero el Señor no te anda diciendo así. No des para que te den.
da para glorificar el nombre del Señor y para ser agradecido. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Mire, esto es bien tremendo, hermano. Hechos 3:7. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Mire lo que la iglesia debe de hacer. Y de un salto se puso de pie. Hermano, y me imagino todos los que estaban ahí, ¿verdad? Todos los que le habían dado alguna vez limosna a este hombre. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando. Entonces, cuando entra alguien al templo del Señor, óigame, con oídos espirituales, cojeando espiritualmente, ahí hay un problema y necesita exponerse ante el Señor, ante la palabra, para ser sanado, para ser liberado. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Quiere decir que los cojos ni pueden caminar, ni pueden saltar, ni pueden alabar al Señor. Mire lo que la iglesia va a hacer. Y hermano, y cuando usted sigue leyendo el verso 9, dice: todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Ese tiempo viene para la iglesia. Solo que tenemos que aprender a discernir, hermano, que nos vamos a encontrar con los falsos, que también tienen poderes de las tinieblas, pero el Todopoderoso está con nosotros, y el Espíritu Santo, que es nuestro guía y que es el que nos enseña, está con nosotros. Llevarlo al mesón es llevarlo a la iglesia. Llévalo a la iglesia, no lo dejes ahí, levántalo, porque va a causar admiración en los demás. Por eso dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Y mira, voy concluyendo. Jesús dio el ejemplo de llevarlos al mesón cuando se acercó con aquel que lo habían asaltado, que lo habían herido y que le habían robado. Dice la escritura en Lucas 10:34: y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. ¿Qué cosas tiene que tener la iglesia en este tiempo? Aceite y vino. Y una de las cosas que dice Apocalipsis es: no dañes el aceite, no dañes el vino. Unción y gozo, unción y gozo. Tiene que tener la capacidad, hermano, la iglesia, de vendar heridas. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y le dijo al mesonero: aquí te pago, cuídalo, y al regresar, si te debo algo, te lo pagaré. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que esté haciendo la obra del Señor. Viene por una iglesia que no esté acomodada. Termino con esto entonces, amados hermanos, y oro por usted. La tarea de la iglesia es bastante, es amplia. Le mencioné algunos casos y repito, tomé al cojo que iban a dejar todos los días a la puerta de la hermosa para que pidiera limosna. Y vimos algunos ejemplos de eso. Si tienes que dar de lo que Dios te ha dado, dalo. Dios te lo dio. Ya lo has disfrutado, compártelo con otros. Si Dios te ha bendecido, te ha prosperado espiritual y materialmente, comparte con los otros. Pídele al Señor que te dé la sabiduría y el discernimiento. Porque, hermano, de esta tierra estamos a punto de salir y no nos vamos a llevar nada. La iglesia del final de los tiempos debe ser fiel. Aquí aparece Filadelfia, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia. De eso ya platicamos, hermano.
debe ser fiel al Señor. Si es fiel al Señor, va a ser fiel a sus autoridades. Debe ser compasiva, tener compasión como la tuvo el Señor. Debe ser dinámica, activa, no quedarse, no estancarse, no cambiar lo material por lo espiritual, alcanzando de una manera efectiva sus metas y así poder dar la estatura que el amado espera de ella. Esto es interesante, hermano. Que el amado, ¿se recuerda de esa serie de temas apostólicos que fueron impartidos por nuestro apóstol Sergio? El regreso del amado. ¿Cómo va a encontrar el amado a su amada? En primer lugar, que le sea fiel a él. En segundo lugar, que esté haciendo la obra por lo cual fue equipada. Así es que en esta hermosa noche, amada iglesia, yo quiero impartir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ha salido la palabra en esta hora. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, yo vengo activando a los hermanos, a esta congregación bendita que me has dado el privilegio de pastorear, Señor, para dar lo que tú nos has dado, Padre, para llevar esa palabra de salvación, de liberación, de sanidad en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en esta noche que no conoce a Cristo, hoy se lo presento como su Señor y Salvador. Hoy es la noche de tu salvación. Dale tu vida a Cristo. Solo cree en Él, en el nombre de Jesús, y tu vida va a cambiar. En el nombre de Jesús. O si hay alguien en esta noche que se va a acercar al Señor arrepentido y quiera reconciliarse con Él, bienvenido, bienvenida. En el nombre de Jesús recibe el perdón de parte del Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia, Señor, que tu iglesia sea una iglesia fiel, compasiva, con dinamismo, Señor, que haga la tarea para lo cual fue llamada, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que no se quede estancada, que no cambie lo espiritual por lo material y que esté ardiendo de amor por tu regreso. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde. En el nombre poderoso de Jesús, tenga de ti misericordia el Señor, alce su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, a ti la gloria y la honra y el honor. Que Dios le bendiga. Con la ayuda del Señor, nos vemos mañana, para los que puedan conectarse, miércoles, jueves y viernes, en el retiro virtual de invierno 2020. Y recuérdense, seguimos orando por nuestro apóstol y por los ministros que Él nos cubre y que van a compartir la palabra en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.